Viva Jesús, mis niños y niñas. Es un placer volvernos a encontrar nuevamente en nuestra clase de estudios sociales. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la democracia y la cultura de la paz. Atentos. ¿Qué es democracia? La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea que el poder político es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir, a los ciudadanos de una nación. ¿Cuándo hacemos nosotros democracia? Pues hacemos democracia cuando realizamos nuestras elecciones, así como cuando hacemos la elección de nuestro gobierno escolar. ¿Quiénes los eligen? Pues ustedes, que son el pueblo, son los estudiantes. Nadie puede venir a elegir fuera de otro colegio a venir a elegir las autoridades de su gobierno estudiantil, al igual que en nuestro país. ¿Quiénes eligen al presidente de la República, a los diputados y a los alcaldes? Pues somos nosotros, los adultos. ¿Quiénes pueden ir a ejercer el sufragio? Pues todas aquellas personas mayores de 18 años, no importa si es hombre, mujer, si es indígena, si no es indígena, cualquiera puede hacer uso de ese derecho y que al mismo tiempo es un deber. Dentro de la democracia existen valores que se deben de poner en práctica. Incluso la democracia es un valor ciudadano, un valor cívico que debemos nosotros vivir y ejercer. Los voy a dejar con un video que le va a hablar sobre los deberes de la democracia. Así que escuchen bien, estén bien atentos, porque luego van a responder unas preguntitas que en su cuaderno que se la voy a dar después de observar y escuchar lo que es el siguiente video. ¿Y tú, sabes qué son los valores de la democracia? Los valores democráticos son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento para realizarnos como personas. Representan la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las y los demás. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo en una convivencia armoniosa. Los valores también son las características, cualidades, ideas y creencias aceptadas en una sociedad que deben dirigirla para lograr que los procesos democráticos se consoliden y sean exitosos. Estos son los valores de la democracia. Libertad. Igualdad. Civilidad. Participación. Legitimidad. Legalidad. Tolerancia. Respeto. Solidaridad. Pluralismo. Libertad. La libertad significa que cada persona puede hacer lo que de acuerdo con su conciencia sea correcto, sin que haya nada que se lo impida. La única limitante para la libertad de actuación en todos los sentidos es el respeto a los derechos ajenos. En términos políticos, los límites de la libertad personal y de grupo están determinados por el respeto a las leyes que rigen la vida de la sociedad y en general del sistema político. Es así que tenemos la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de tránsito y de reunión, de elección, de educación y de trabajo. También pueden señalarse otros importantes atributos de la libertad en el pleno de los derechos básicos proporcionados por un sistema democrático, como lo son el derecho al bienestar, a la posesión y el derecho a la protección y la seguridad. Igualdad. Ante la ley, todas y todos somos iguales. Debemos recibir un trato igual por encima de nuestras diferencias económicas, físicas, culturales o de otra índole. Todas y todos tenemos el mismo derecho a participar en los asuntos públicos y también a expresar libremente nuestra opinión. En la democracia resulta imprescindible que exista el valor de la igualdad entre las y los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Civilidad.
Este valor se refiere al cumplimiento de las normas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. Se basa en el respeto hacia los demás, el entorno natural y los objetos públicos, a su vez en la buena educación, urbanidad y cortesía. La civilidad implica comunicarnos con dignidad y decoro, con nuestras palabras y acciones, para otorgar a los demás el respeto que les debemos. Participación. Es la intervención de las y los ciudadanos en las actividades voluntarias de la comunidad, respetando los demás valores democráticos. Esencialmente, es la participación que hacen para integrarse en la toma de decisiones, ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. En las sociedades modernas, la participación no se limita solo a los procesos electorales. Representa también una forma de intervenir, controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos a través de formatos y mecanismos de participación ciudadana. Esto, sin duda, fortalece la vida democrática de la sociedad. La participación ciudadana es la búsqueda de las ciudadanas y los ciudadanos para lograr una mejor calidad de vida. A través de la participación ciudadana se da cumplimiento al principio que da nombre a la democracia, el gobierno del pueblo. Legitimidad. La legitimidad es un valor que sucede cuando lo que mandatan las leyes o lo que dictamina una autoridad es obedecido. Para ello, estas normas deben contar con los atributos de validez, justicia y eficacia. Esto implica que la ley sea promulgada por un órgano o autoridad competente, que sea justa, razonable y equitativa, y por lo tanto, que las y los ciudadanos las respeten, acaten y cumplan. La legitimidad implica el reconocimiento por parte de la ciudadanía de que una persona está investida de autoridad pública para ejercer un cargo del Estado. Cuando alguien está dotado de legitimidad, tiene la capacidad de realizar una función pública que implique ejercer el poder, mandar y ser obedecido. Legalidad. Es un valor fundamental de la democracia, ya que garantiza a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Este valor contempla un conjunto de creencias, normas y acciones que impulsan a las ciudadanas y ciudadanos a conducirse en un estado de derecho y rechazar las injusticias. La legalidad como valor permite apreciar el respeto e interés de los ordenamientos legales por parte del pueblo y de quienes aplican la ley. Tolerancia. Es un valor definido por el respeto a las distintas formas de pensar, actuar y expresarse de todas y todos en una sociedad. La tolerancia significa, ante todo, dejar hacer sin perder la personalidad propia, las convicciones o las ideas que se sostengan con respecto a una situación determinada. La tolerancia garantiza la convivencia en un régimen democrático. Permite la solución pacífica de los conflictos, la ausencia de violencia institucional y la disposición de las y los actores políticos para establecer acuerdos. Respeto. El respeto es un valor que permite que las y los ciudadanos podamos reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás y sus derechos. Es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes, también se expresa hacia la autoridad y permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a normas e instituciones. Solidaridad. La solidaridad es un valor que favorece el ejercicio de la democracia y promueve la ayuda mutua, el bien común y la fraternidad como base de funcionamiento de una sociedad democrática y pacífica. La solidaridad representa la cooperación de todas las personas y entre los países para resolver problemas comunes. Pluralismo. En la actualidad, la sociedad está caracterizada por una creciente diversidad en todos sus ámbitos. Cada persona tiene su propia concepción acerca de los asuntos públicos y la manera en que deben conducirse.
El pluralismo es la actitud de reconocimiento de la diversidad y el respeto que tienen los demás a pensar y opinar de manera diferente. En la democracia, implica el reconocimiento genuino de los demás y su derecho a ser diferente, a militar, por ejemplo, en un partido distinto. Y ahora que conoces los valores de la democracia, recuerda que es importante ponerlos en práctica diariamente. Una sociedad formada por ciudadanas y ciudadanos responsables y participativos fortalece la democracia. Después de observar el video, responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los valores democráticos? Ahí solo los escribes, los mencionas. 2. ¿Qué valores democráticos pusiste en práctica en las elecciones del gobierno escolar? 3. ¿Qué pasos siguieron en el aula para elegir la directiva de tu grado? Todo eso lo escribes, lo respondes en lo que es tu cuaderno. Para hacer democracia, debemos de ser ciudadanos. ¿Y qué es ciudadano? También debemos de vivir lo que es la cultura de la paz. Hacer ese uso del diálogo, de la escucha. Sin la democracia no hay paz. No funciona nada. ¿De qué es esa cultura y diálogo de paz? La cultura de la paz consiste en una serie de acciones en contra de comportamientos que apoyan la violencia. La paz va a apoyar la tolerancia. La paz va a apoyar el respeto. Cuando irrespetamos a los demás, estamos perdiendo también nosotros ese derecho a ser respetados. ¿Quiénes son ciudadanos? Según nuestra Constitución de la República, todas las personas mayores de 18 años se consideran como ciudadanos. Por eso, son los ciudadanos los que eligen a las autoridades de nuestro país, o sea, todas aquellas personas mayores de los 18 años. ¿Quiénes entran ahí? Pues si su hermano tiene más de 18 años, pues él ya tiene que cumplir, debe de cumplir con el deber de elegir sus autoridades, al igual que su papá, sus maestros, las hermanas. Ellas también tienen que cumplir con ese deber y que al mismo tiempo es un derecho. Dentro de la democracia, para hacer democracia debemos de contar con un Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado es el conjunto formado por 4 elementos. Uno, que es el territorio. Y el territorio es todo aquel espacio geográfico donde existen fronteras. ¿Cómo se llama nuestro territorio? Pues Honduras. Honduras tiene fronteras terrestres, tiene fronteras con Guatemala, con El Salvador y con Nicaragua. Otro de los conjuntos para que conforman el Estado es el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues todos nosotros, los que vivimos, los que habitamos en Honduras, en un pueblo determinado, en un país determinado. En este caso hablo de Honduras porque es nuestro país. Pero digamos, usted no va a decir que pertenece al Estado de El Salvador, porque no es su Estado, no nació ahí, nació en Honduras. Por lo tanto, este es su territorio y usted es parte del pueblo de Honduras, es ciudadano del Estado de Honduras. Otro conjunto, el tercer conjunto del Estado, es la autoridad o gobierno. Las autoridades o gobierno representan por la organización del Estado y lo que es el gobierno. Por eso, imagínense qué sería un país sin autoridades. ¿Qué sería un país que no tuviera alguien que no gobernara? Si de por sí es un caos, sería peor el asunto. Y cuarto, las leyes. Las leyes, que son el conjunto de normas que establecen el orden social y el orden político.
dentro de la máxima ley que nosotros tenemos, así que es la mamá de las leyes, es la Constitución de la República. De la Constitución de la República dependen todas las demás leyes, como el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de la Familia, entre otras. Los estados también tienen ciertas características, que son, en el caso de nuestro estado, son 4 las características del estado de Honduras. Primero, que el estado de Honduras es independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Autónomo, que no depende, las decisiones que se toman en nuestro país no dependen de otros países, digamos, no deberían depender de Estados Unidos o de España. En el tiempo de la colonia éramos un país independiente. Cuando hablamos cuando hablamos de dependientes es que quien gobernaba o quien manejaba las leyes y todo eran los reyes de España. Ahora no, ahora somos un país independiente. Soberano, que es el número 2, es el poder que ha delegado el pueblo a sus representantes que dirigen el Estado. Soberano, ¿por qué? Porque es nosotros en las elecciones, los adultos, cuando vamos a ejercer el sufragio, que elegimos a quién queremos como presidente o quiénes queremos que nos representen dentro de lo que es el Congreso Nacional o quién queremos que sea el alcalde de nuestro municipio. El tercero, republicano porque se divide en poderes para administrar lo que es el Estado. O sea, en nuestro país hay 3 poderes que más adelante lo vamos a manejar. De esos 3 poderes van a depender otras instituciones o secretarías o ministerios de lo que es, bien puede ser del Estado, del tipo del poder legislativo, ejecutivo, judicial. Luego representativo. Los funcionarios son electos y representan al pueblo que los eligió. Representativo porque dentro de la democracia no todos podemos como pueblo gobernar y dirigir. Por lo que les decía, sería un error, sería feo, un caos. Es representativo porque elegimos a pequeñas personas, pero todos podemos aspirar a ser presidentes, a ser alcaldes, a ser diputados. Cuando ustedes sean adultos, tengan 18, 19, 20, 25, 30 años y quieran lanzarse para ser presidente de la República, lo pueden hacer, están en todo su derecho. ¿Se acuerdan que les hablaba dentro de estas características del Estado, en lo que era la característica republicana, les hablaba de 3 poderes del Estado, que más o menos se los mencioné, pero ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Entonces, ¿cuáles son esos 3 poderes del Estado? Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué función tiene el poder ejecutivo? ¿O qué se realiza en el poder ejecutivo? ¿Qué debe de llevar a cabo el poder ejecutivo? Pues gobernar y administrar el país. ¿Quién encabeza a lo que es el poder ejecutivo? Pues el presidente de la República, con la ayuda de los distintos ministros con los que se encuentran. Existen varios ministerios, son 19 ministerios los que tenemos o secretarías que tenemos en nuestro país, como la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, el de Salud, el de Turismo, el del Trabajo, el de Seguridad Social, entre otros. Son varios. Entonces, todas esas, algunas decisiones, el presidente de la República se reúne con los ministros para ver qué decisiones se pueden tomar. El segundo poder es el poder legislativo y tiene como función elaborar y aprobar las leyes. ¿Quiénes representan o encabezan el poder legislativo? Pues el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es donde se redactan leyes o se redactaron leyes como la que es el Estatuto del Docente, la que es la Ley del Seguro Social, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el que los protege a ustedes, igual el Código de la Familia, que es otro también que los protege a ustedes, el tener derecho a una familia. ¿Y quiénes conforman ese poder legislativo? Pues senadores y diputados, en el caso de nosotros, porque no tenemos un Senado, sino que tenemos un Congreso Nacional. Y
El Congreso Nacional lo forman 128 diputados de todo el país. Cada departamento tiene sus propios representantes, dependiendo de la cantidad de población en la que se encuentre. En el caso de Francisco Morazán son 28 diputados, imagínense. En el caso de Olancho son 7 diputados y el que menos diputados tiene que lo representa en el Congreso Nacional es Gracias a Dios, que solo tiene 2 diputados. Luego tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial que está conformado o funciona de acuerdo, o su función es administrar lo que es la justicia. O sea, si ustedes ven, las leyes se aprueban, se elaboran en lo que es el Congreso Nacional, y quienes las ejecutan o las llevan a cabo, quienes las ponen en práctica, es el Poder Judicial. ¿Quién encabeza el Poder Judicial? Pues la Corte Suprema de Justicia y lo que son los tribunales de justicia. Ahí en la Corte Suprema de Justicia está integrado por jueces. Hay distintos juzgados, y esos juzgados dependen de la Corte Suprema de Justicia, como el juzgado de paz, el juzgado civil, el juzgado de la familia, el juzgado de la niñez. O sea, son varios juzgados. Pero, ¿quiénes son jueces? ¿O quiénes son los jueces? ¿O qué carrera deben de estudiar los que son jueces? Pues deben de estudiar la carrera de Derecho. Para poder ser jueces es todo un proceso que se debe de llevar para llegar a ser parte de lo que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes eligen a los que deben de representar o deben integrar a los jueces que deben integrar la Corte Suprema de Justicia? Pues los elige lo que es el Congreso Nacional. Para finalizar, les dejo una pequeña actividad para que lo trabajen en su cuaderno. Deben de buscar imágenes en el periódico, en libros o bien en internet, y escribir el nombre sobre los siguientes edificios del estado de Honduras, que sería la Casa Presidencial. Entonces buscan una imagen de la Casa Presidencial y la pegan, y le van a escribir el nombre y Casa Presidencial, luego el Congreso Nacional, Banco Central, Corte Suprema de Justicia, los 19 secretarías de Honduras o 19 ministerios, y lo que es el ministerio público. Así que fue un placer estar nuevamente con ustedes en nuestra clase. Gracias por su atención y lo vemos próximamente. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que han brindado, por el apoyo, por el entusiasmo que le ponen cada día a lo que hacen. Los amo, los extraño mucho, que Dios y la Virgen me los bendiga, me los proteja siempre a ustedes y a cada uno de los miembros de su familia. Los quiero y los extraño mucho, mis niños.